Bien, jóvenes, atentos por favor para poder retomar las lesiones y precisar algunos conceptos, algunas ideas de esta clase que tiene que ver con la vanguardia europea. Como ya lo habíamos indicado en su momento, vanguardia es un concepto que guarda relación con dos raíces francesas, ¿no? Avant y garde. Guardia avanzada es una alusión al liderazgo, a la valentía de aquellos miembros del ejército que van adelante en la línea de batalla, ¿no? Y por extensión el concepto de vanguardia alude a los líderes, a los que van a renovar el arte y la literatura a través de cambios temáticos y de estilo. Hablemos un poquito del contexto. El siglo XX es la época en la cual surge la vanguardia, que agrupa un conjunto de tendencias. Ese siglo XX en Europa es una etapa muy convulsionada, ¿sí? Hay muchos movimientos de protesta, está la Revolución Rusa, por ejemplo. Las potencias centrales de Europa se enfrascan en una carrera armamentista por el dominio del África y del Asia, y eso genera finalmente una crisis y lo que será el resultado de ello, las guerras mundiales. Las guerras mundiales impactan emocionalmente al individuo, en su conciencia, porque todas las promesas que la ciencia tenía para el hombre, ¿no? El bienestar social, la felicidad, las comodidades materiales, todo, digamos, cae pues en el vacío, ¿no? Porque la ciencia estaría al servicio de la destrucción, de la muerte del hombre por el hombre, y eso genera una sensación de angustia y de crisis. Y es por ello que el arte de vanguardia ya no es un arte decorativo, ya no es un arte que se encarga de la mera representación, sino es un arte que cuestiona, a través de la técnica, a través de los temas, empieza a criticar la sociedad, la violencia, los cambios que se dan durante la época, los comienza a reflejar a través de un arte rebelde que rompe con la tradición anclada en el pasado, vamos a decirlo así. Es por ello que algunas tendencias de vanguardia, los famosos ismos de vanguardia, lo vamos a enumerar algunos de ellos: el futurismo, el dadaísmo en poesía, el expresionismo, que es una suerte de expresión de esa angustia vital de la época, la crisis, el cubismo, que se refleja sobre todo en las pinturas de Picasso, o el surrealismo, que explora la dimensión del inconsciente, los miedos y deseos del hombre, ¿no? Esa región que nos permite entender la dimensión profunda del ser humano. Bueno, vamos a continuar con el repaso de las novelas más características de la época, principalmente novelas, ¿sí? Uno de los libros más estudiados por la tradición europea es de Franz Kafka, La Metamorfosis. Recordemos que la metamorfosis significa cambio o transformación. De James Joyce, autor irlandés, el Ulises, que es una metáfora actual del héroe caído en la desgracia, ¿no? Así como el Ulises griego, este es un Ulises que no se encuentra, está perdido en una ciudad donde vive con una familia, pero es un hombre infeliz. Por último, Marcel Proust, autor francés, una serie llamada En busca del tiempo perdido, como a partir del olor de una hojita empieza a recordar toda su niñez y todo un pasado, a veces es entre maravilloso y nostálgico, ¿no? Para continuar, hablemos rápidamente de las características que de alguna forma se ven desarrolladas en la gran mayoría de obras narrativas de la época. Las obras de vanguardia suelen romper con los cánones establecidos de la tradición europea, ¿sí? Es un arte rebelde, rompe con el pasado, explora nuevas técnicas, nuevas dinámicas. Por eso hay nuevos contenidos y los estilos también son diversos, diferentes. Es un arte que representa los conflictos propios de un tiempo marcado por guerras, por violencia, por conflictos emocionales o psicológicos. Por eso hablamos de la visión integral del ser humano. Y también vamos a mencionar que se usan técnicas novedosas o innovadoras. ¿Qué técnicas? El monólogo interior. Ya sabemos que el monólogo interior sería una conversación interna que tenemos todos nosotros, a veces en silencio, ¿no? Y esa conversación suele ser bastante caótica, ¿no? Entremezclamos recuerdos, sensaciones, miedos, deseos, proyecciones, ilusiones. En todo caso, el monólogo interior se va a ver desarrollado en las novelas de este tiempo. De la misma forma, el flashback es una técnica que hace alusión a una regresión hacia el pasado. La narración fluye y de pronto se corta para iluminar un recuerdo que explica algún aspecto importante de la historia. Un regreso, un salto al pasado, ¿no? Por último, la perspectiva múltiple hace alusión a cómo las novelas se construyen a partir de los distintos puntos de vista de diversos personajes, ¿sí? Para entender la historia hay que tomar en cuenta los diversos
de las diversas perspectivas, ¿no? Esta es una técnica que vimos en una novelita llamada Los Cachorros de Mario Vargas Llosa. Toda la historia contada a partir de varios protagonistas. Bueno, a ver, para ir finalizando, hablemos rápidamente del probablemente el mayor autor reconocido por los manuales de literatura, Franz Kafka, con su libro La Metamorfosis. Franz Kafka, en La Metamorfosis, nos cuenta la historia de un hombre como tú o como yo, Gregorio Samsa. Es un hombre que trabaja arduamente desde muy temprano y llega a su casa muy tarde. Se siente un poquito angustiado por esa situación. También personajes, además de Gregorio Samsa, son sus padres, su papá y su mamá. Su padre, un hombre muy autoritario. Su madre, una mujer sumisa y pasiva. Otro personaje relevante es Gret, la hermanita menor, a quien Gregorio, gracias a su trabajo, le da estudios académicos, pero también le paga una escuela musical para que ella sepa violín. ¿Qué es lo que ocurre? Decimos que esta novela refleja la crisis y la angustia de las sociedades capitalistas del mundo contemporáneo. ¿A qué nos referimos? Esto guarda relación con un tema directo que es la deshumanización. ¿Qué significa la deshumanización? El hecho de perder nuestra sensibilidad, perder nuestros principios, sentirnos, metafóricamente hablando, unos bichos raros, unos monstruos. Eso es lo que le va a pasar al protagonista Gregorio Samsa, que en una mañana, después de un sueño intranquilo, despierta convertido en un horrible insecto. Con ese cuerpo torpe y extraño, no sabe bien cómo levantarse para ir a trabajar. Empieza a pensar en su trabajo, odia su trabajo. Tiene que levantarse muy temprano en la madrugada, no come ni descansa bien, llega a su casa casi a medianoche y lo que más le espanta, porque él trabaja viajando, cuando llega a la oficina, allí están sus superiores. Mientras él ha trabajado arduamente, sus superiores están fumando, jugando naipes, como si pasaran la gran vida, a costa del esfuerzo de otro. Y él quisiera decirle sus verdades, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque su padre ha contraído una deuda. Y Gregorio ha calculado que trabajando 5 años o 7 años a ese ritmo, va a poder cubrir la deuda. Mientras tanto, agacha la cabeza y dice, bueno, así es la vida, tengo que seguir. Y hay algo que le agrada a Gregorio. Bueno, paga todo. Sus padres ya son ancianos, son jubilados. Pero Gregorio le paga sus estudios a su hermanita y le paga su academia de violín. Es algo bueno que él siente que hace por la vida. Bueno, cuando está convertido en ese insecto, Gregorio de pronto ve cómo sus padres le tocan la puerta preocupados. Hijito, ¿vas a ir a trabajar? ¿Qué es lo que ocurre? Gregorio responde a través de un chirrido inarticulado, no se le entiende. Hace un gran esfuerzo por abrir la chapa de la puerta y en ese momento toca la puerta a su jefe. ¿Va a ir a trabajar o no? Esto es alegórico, es metafórico que tu jefe te toque la puerta de tu habitación para que te despiertes y vayas a trabajar, ¿no? ¿Saben a qué se parece? Si de repente por ahí has incumplido una tareita, empiezas a soñarte de repente con tu papá gritándote o tu profesor resonándote por no haber sido un chico responsable, una chica que ha cumplido su deber. En ese sentido, este primer pasaje explica un grado de la deshumanización que es la explotación laboral. En el mundo en que vivimos sufrimos de explotación y a veces odiamos la vida porque el trabajo al que nos dedicamos no nos agrada, no va con nosotros. Otro punto importante, la marginalidad social. Gregorio se ha convertido en un insecto. Su jefe toca, finalmente se abre la puerta, el jefe hace un gesto de asco y se marcha de la casa. La familia, el padre siente vergüenza y la madre se siente perdida. Se siente como que una especie de desmayo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Gregorio cae en la desgracia y nadie se entera de él, nadie lo va a ver. Prácticamente es un sin amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo en que se vive a veces las amistades que uno cultiva no son auténticas ni verdaderas. Son superficiales, en apariencia. Por eso Gregorio es un marginado, un hombre solitario que se dedica llanamente al trabajo. Prácticamente no tiene tiempo, ni hábitos sociales. Para terminar, dijimos que Gregorio cuidaba de su hermanita. Ahora que no puede, al principio su hermana tiene la esperanza de que él recupere su estado natural, mejore y vuelva a la vida a la normalidad. Pero ocurre un incidente que va a hacer que Gret cambie de opinión. Gret al principio le entrega comidita, primero le con pancito, con migajitas. Gregorio no quiere. Cuando le da verduras descompuestas o comida medio podrida, ahí Gregorio la consume como si fuera un bicho raro. Por eso se sugiere que es una cucaracha, aunque no se dice explícitamente. Bueno, Gret al principio es solidaria con su hermano, pero ocurre un incidente que hará cambiar de planes. Un día Gret, la familia ha perdido
el sustento económico debido a la desgracia de Gregorio. El padre se pone a trabajar, alquilan la casa y lo que ocurre finalmente es que músicos del conservatorio alquilan habitaciones en la casa. Y Gret se pone a ensayar su violín en la sala. Mientras ella está ensayando, haciendo su mejor esfuerzo para que los músicos tal vez la vuelvan a colocar en la academia musical. Y está tocando muy lindo. Los músicos se sorprenden de lo bello que toca esta muchacha. Desde el fondo de su habitación, convertido en un insecto en el que fue confinado, Gregorio sale del cuarto, porque quiere escuchar más de cerca a su hermanita que algo bueno hecho en la vida siente Gregorio. Y cuando llega a la sala, los músicos se percatan de su presencia y, primero sorprendidos y después molestos, se dirigen al señor Sams, al papá, y le dicen: señor, usted nos ha estafado, nos vamos de aquí. Y se van dando portazo, toman sus maletas y se marchan. En ese momento Gret, quien tenía la ilusión de que volviera a estudiar música, empieza a llorar delante de su padre y le dice: papá, ese no es Gregorio, es un monstruo que quiere dañarse de nuestra casa, porque si fuera Gregorio, ya se habría muerto por compasión hacia nosotros. En otras palabras, Gregorio, quien ayudaba a su familia, le daba todo, ahora que ha caído en la desgracia ya no es útil para ellos, su familia termina deseándole la muerte. Por eso colocamos este punto importante de la deshumanización, que es la hipocresía. ¿Cómo termina la historia? Bueno, la mamá un día va a visitar a ver cómo está su hijo. Gregorio aparece trepado en la pared, la señora se desmaya, el papá agarra unas manzanas que estaba comiendo y se las empieza a arrojar, se le clava una manzana en la caparazón. Esa manzana provoca una herida, sangre y pus. Es un olor fétido que empieza a emitir pues unas reacciones bien horrendas. Y Gregorio finalmente termina muriendo al parecer de ese tieso. Es encontrado por la mucama, lo mueve con un palo, está duro, lo comunica y la familia primero llora y después sale a pasear. Después de salir a pasear, el papá mira a la hija en la carreta, llorando un rato la mamá, la hermana. El papá mira a la hija y se da cuenta de algo. Mi niña ya no es tan niña, ahora es una señorita. Su cuerpecito ya es muy atractivo. Y piensa el padre: creo que le voy a conseguir un buen partido. ¿Por qué quiere conseguirle un buen partido? A ver, jóvenes. En eso consiste el proceso de la deshumanización descrito por Francis. Nos convertimos alegóricamente en bichos raros, en monstruos, atentamos contra los seres queridos más cercanos a nosotros. El convertirnos en eso es la amenaza de la cual nos advertía Kafka en esta novela.